Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Mauro Andino. Él es docente universitario y especialista también en temas electorales. Con él vamos a hablar de la coyuntura política y de toda la situación que se está hablando en este momento de la revocatoria de mandato, que ya se envió la solicitud hacia el Consejo Nacional Electoral para que se pida el plan de gobierno o se solicite el plan de gobierno del presidente Guillermo Lasso. Doctor Mauro Andino, un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Bien. Buen día. Muy buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación, un saludo cordial igual para Carla, qué chévere que ya haya regresado de las vacaciones, todos lo estábamos extrañando, así que en buena hora, me alegro que ya esté de regreso acá a la programación, listo y predispuesto para conversar con ustedes. Gracias, doctor. Doctor, bueno, empecemos con lo que ocurrió el domingo. El domingo regresó una marcha después de 3 años. 3 años, 2 años que no hubo marcha. A los 3 años prácticamente volvemos a tener una marcha. Este tema de la marcha que en algún momento muchos pensaban que no iba a tener el poder de convocatoria que pudimos ver el día domingo en las calles tanto de Guayaquil, de Quito, de otras ciudades que también salieron a esa convocatoria masiva. Pero esta marcha fue una marcha un poco particular a las otras que nosotros solíamos ver el 1 de mayo. La gente salía a las calles, pero más por el tema de los trabajadores, reclamando también sus derechos. Pero esta vez ya se vieron otras voces que están pidiendo una revocatoria de mandato al presidente de la República, doctor Andino. Efectivamente, Jaime, el día domingo se dio esta marcha conmemorativa, reivindicativa por el 1 de mayo, y coincido en algo que usted bien acaba de señalar. Creo que tuvo un contexto con varias particularidades. Ya no solo era la clase obrera, la clase trabajadora del país, no solo eran los movimientos sindicales o sindicalistas del Ecuador quienes confluyeron en esta movilización, también aparecieron otros actores. Hubo mucha participación desde la ciudadanía, de forma particular, incluso de forma individual. Muchos asistimos a la marcha, como sucedió acá en la ciudad de Quito, sin que pertenezcamos a una organización social o a una organización política en concreto, sino pues por el único objetivo de ejercer nuestro derecho a participar, por ejercer nuestro derecho a manifestarnos, a expresarnos, a protestar pacíficamente, a exigir al gobierno nacional un cambio de rumbo que es necesario e indiscutible en las actuales circunstancias. Y ese me parece que es un primer gran elemento muy importante. Creo que la marcha tuvo una convocatoria interesante, tal vez no en la magnitud que uno esperaría, pero también hay que entender ahí algunos aspectos que condicionan finalmente la marcha. Usted bien mencionaba, una marcha luego de prácticamente 3 años de encierro, de confinamiento, de restricciones, producto de el COVID y la pandemia a nivel mundial, producto también de la crisis económica que ha azotado al país, y a pesar de todo ello me parece que ha sido una marcha bastante interesante. Tal vez una crítica constructiva en este punto. Me parece que sí hace falta un eje articulador, algo que haga confluir a todos estos sectores que demandan cambios y rectificaciones profundas al gobierno del presidente Lasso. Algo que yo pude percibir es que cada grupo, cada organización, los ciudadanos que de forma individual, particular, con nuestras familias, con nuestros amigos, habíamos decidido salir a marchar el 1 de mayo, de pronto no encontrábamos un eje articulador donde podamos confluir todos esos actores, todas esas fuerzas sociales. Y creo que eso está haciendo falta. Ese eje articulador que pueda unificar estas demandas, que pueda encauzar incluso la indignación popular, y que sea encauzada, por supuesto, de forma pacífica.
pero que alguien pueda articular esto. Me parece que eso está haciendo falta, pero no deja de ser un ejercicio importante. Y a esto súmele usted, Jaime, termino esta primera parte de mi intervención, estas voces ya públicas que se han manifestado para iniciar un proceso de revocatoria de mandato en contra del presidente Lasso una vez que cumpla su primer año de gestión al frente de la presidencia de la República. La revocatoria del mandato es una figura constitucional que está garantizada en nuestra Carta Fundamental, no es un invento de última hora, ni mucho menos, es una herramienta constitucional, pero sobre todo es una herramienta democrática que puede permitir resolver un conflicto social de amplia envergadura de forma pacífica. Por supuesto, la revocatoria del mandato tampoco puede ser vista como la panacea, ni como el hada mágica que de la noche a la mañana puede resolver todos los problemas del país. Pero si es que el gobierno nacional no rectifica de forma profunda, certera, lo que efectivamente debe rectificar y cambiar, sin duda alguna, el último eslabón, la última tabla de salvación, no deja de ser la revocatoria de mandato para que esto se pueda zanjar de forma pacífica. Y que no ocurra lo que ha sucedido en el pasado, donde se han desbordado las masas por fuera de la vía institucional en vista de que los gobernantes y la clase política de turno no han respondido a sus demandas y a sus expectativas. Doctor Andino, muy buenos días. Hablando justamente de la revocatoria de mandato, bueno, y si estoy equivocada, me corrige, se necesita más o menos un 15% del padrón electoral, ¿verdad?, del total de la población. ¿Ustedes consideran que en base a todos estos acontecimientos que se han visto en los últimos meses, se podría llegar a conseguir ese número considerable de firmas? Carla, su pregunta es muy interesante. Primero, ¿cuál es el diseño institucional de la revocatoria del mandato? Partamos de ahí. La revocatoria del mandato es una herramienta, es un mecanismo de democracia directa, que lo que busca es, mediante el voto popular, ratificar la confianza depositada en las urnas en un primer momento a favor de esa autoridad de elección popular, por un lado, o por el contrario, rechazar a esa autoridad de elección popular que en un momento determinado recibió la confianza de una mayoría del electorado y que en este ejercicio de revocatoria la gente dice: usted me ha incumplido, usted me ha fallado, usted ha deshonrado su palabra, consecuentemente yo ahora lo repudio en las urnas y yo, mediante mi voluntad soberana, decido que usted deje el cargo para el cual fue elegido en el último proceso electoral. Dicho esto, ¿cuáles son los requisitos constitucionales y legales que además hay que cumplir para que la revocatoria pueda operativizarse? El primero que usted bien mencionaba, recoger un 15% de firmas de respaldo que correspondan a todo el padrón electoral a nivel nacional. ¿Cuántas personas estamos empadronadas a nivel nacional? Aproximadamente algo más de 13.100.000 electores. De esos 13.100.000 electores, usted sáquele el 15%. Eso significa entonces que se necesitarían recoger aproximadamente algo más de 1.970.000 firmas de respaldo. La pregunta es inevitable. ¿Es una tarea fácil aquello? Sin duda, no es una tarea fácil, pero tampoco es una tarea imposible, dado que el contexto político y social hace prever un cúmulo de sentimientos donde confluye la insatisfacción, la frustración, la ira, el descontento, la desilusión. ¿En contra de quién? En contra de la autoridad llamada Guillermo Lasso, que ostenta la presidencia de la República. Entonces, uno no se sorprendería si es que una vez que empieza a recogerse las firmas, empieza a existir un amplio respaldo y mucha gente empieza a sumarse. Ahora, en términos operativos, ¿cuál sería mi consejo? No intente recoger únicamente el 1.970.000 firmas de respaldo. Intente recoger el doble. ¿Y quién quita si hasta el triple de firmas de respaldo? ¿Por qué? Porque al final del día hay un árbitro electoral que le va a revisar las firmas, que va a validar las mismas. Y si usted no confía en el árbitro electoral, como yo no confío en el actual árbitro electoral llamado Consejo Nacional Electoral, sin duda,
yo presentaría el doble o el triple de firmas, intentaría hacerlo así, para que no, utilizando un término coloquial o castizo, para que no me mochen un montón de firmas y luego me digan usted no ha avanzado a recoger todas las firmas que exige la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Consecuentemente, la estrategia debería ser recoger la mayor cantidad de firmas para que cuando el CNE tenga que hacer esta validación y verifique las mismas, por más que algunas aduzcan que son inválidas, que falla un número de cédula, que la firma no se ajusta a la que consta en la cédula de identidad, por más que digan que el escáner o el software que utiliza el CNE ha invalidado determinadas firmas, no sean el número suficiente como para que le digan a usted no logra pasar este filtro y no se puede convocar al proceso revocatorio. Y algo adicional, el plazo que se tiene para recoger ese 1.970.000 firmas de respaldo es de 180 días. Esto lo señala la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y un elemento adicional que no me parece menor. Para que le entreguen a usted, Carla o Jaime, los formularios para recoger las firmas de respaldo, usted necesita motivar, justificar su pedido ante el propio Consejo Nacional Electoral. Usted tiene que evidenciar el incumplimiento del plan de gobierno, porque esta es la razón de ser de la revocatoria del mandato. El espíritu de esta herramienta democrática, ¿cuál es? Yo quiero que en las urnas del pueblo se pronuncie a favor o en contra de ese mandatario, porque desde mi visión yo considero que él incumplió lo que me ofreció en campaña. Entonces, en mi escrito, donde solicito los formularios, yo tengo que demostrar cuáles son esos incumplimientos. Y vaya que razones hay varias para argumentar que ha incumplido su plan de gobierno. Vea, solo permítame mencionar unas 2 o 3 de ellas. Él ofreció eliminar la CENESID y eliminar el examen de ingreso para que los estudiantes de nuestro país, los jóvenes entre 16 y 20 años aproximadamente, puedan estudiar lo que quieran y puedan acceder a la educación pública universitaria. ¿Cumplió eso? No cumplió. Se pasó con esa cantaleta durante varios años. Él les ofreció a los agricultores y a los ganaderos fijar un precio de sustentación de forma inmediata a los arroceros, a los lecheros. ¿Cumplió eso? No cumplió. Al contrario, les incumplió la palabra. Con los bananeros recién parece que algo acordó, pero a las bravas y a las malas, a punta de reclamos, de exigencias. Y para colmo, incluso se le ocurrió decir que estaba pensando seriamente importar carne, leche o lácteos desde Uruguay acá a nuestro país. ¿Qué más ofreció él? Él ofreció no imponerle más tributos, más impuestos a la clase media de nuestro país. Y eso fue una retórica de muchos años que ofreció el presidente Lasso. Y sin embargo, su ley tributaria terminó por gravar con una carga impositiva mayor a la clase media, a los servidores públicos del país y a la propia clase trabajadora. Doctor, pero bueno, no es una cosa tan fácil tampoco, tiene un proceso, porque también el presidente tiene su plazo de descargo, ¿no? Para presentar obviamente las pruebas y poder contrarrestar de pronto esta petición. Y ahí viene un tema como un poco, no sé si cabe el término como que de arbitraje, ¿no? De ver realmente qué es lo que pasa, qué es lo que ha incumplido y qué no en base a los descargos del presidente de la República. Entonces, tampoco es que en base a la institucionalidad que tiene este país sea tan confiable poner esto sobre la mesa en una institución que tendría que decidir. Esa como primera pregunta. Y la última pregunta, antes de darle paso nuevamente a Jaime de la Cruz, en el supuesto consentido o no consentido de que se podría llegase a dar esto, ¿quién asume la presidencia, el tiempo que se necesita para convocar a nuevas elecciones? Respecto de la primera parte de su interrogante, Carla, es verdad que no existe confianza en las instituciones y en particular con el papel que pueda cumplir en este tema puntual el Consejo Nacional Electoral. Recordarán ustedes lo que pasó y todo lo que vivimos el año pasado cuando el Consejo Nacional Electoral incluso incumplió sentencias del propio Tribunal Contencioso Electoral. Una sentencia que les costó la destitución por el caso de Álvaro Noboa, cuando el Tribunal Contencioso Electoral, mediante sentencia, les ordenó que permitan a la organización política Justicia Social inscribir candidaturas y dentro de esas, pues evidentemente se iba a inscribir al señor Álvaro Noboa. Incumplieron esa sentencia, fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral y luego, vea,
mal utilizaron una medida cautelar, una garantía jurisdiccional y la fueron a presentar allá ante un juez de algún cantón de la provincia del Guayas y suspendieron los efectos de la destitución cuando la ley de garantías jurisdiccionales prohíbe expresamente presentar una medida cautelar en contra de decisiones judiciales. Es decir, en ese caso no procedía esa medida cautelar y ahí quedó suspendida esa destitución. Pero a ese nivel, digamos, de desinstitucionalización, de manipulación de las reglas electorales se llegó. Recordamos también lo que sucedió con el binomio de UNES, Arauz-Rabascal, cuando hasta el último instante se hizo todo lo posible por bloquear y por torpedear la inscripción de ese binomio. Incluso el propio ex consejero Luis Verde Soto, que hoy es secretario anticorrupción del presidente Lasso, fue alguien quien denunció, por ejemplo, de un supuesto financiamiento irregular a la campaña por parte del ELN. Y yo pregunto, ¿ya se descubrió? ¿Ya hay alguna prueba sobre esa denuncia? Y hoy ese ex consejero del CNE que denunció eso y que nunca se llegó a probar nada, hoy es el secretario anticorrupción del gobierno del presidente Lasso. Entonces, claro, hay antecedentes que nos generan muchísima duda. Y el primer gran filtro justamente es ese, que el CNE autorice la entrega de los formularios mediante una resolución administrativa. Y usted bien precisaba ahí, Carla, también se debe notificar al denunciado, al que aparentemente incumplió su plan de gobierno, en este caso a Guillermo Lasso. Él tiene un plazo para contestar al CNE y para intentar justificar que no es verdad, que es mentira que él ha incumplido su plan de gobierno. Oiga, pero yo sí le adelanto algo. A confesión de parte, relevo de prueba. Pues de la semana pasada, antes de que salgamos al feriado del 1 de mayo, él anunciaba que ya no vamos a utilizar mascarillas. Y él, de forma muy pomposa y con el pecho absolutamente inflado, él dijo que qué más obras piden, que la única gran obra que ha hecho hasta el momento, palabras más, palabras menos, era el plan de vacunación. A confesión de parte, relevo de prueba. Él mismo reconoció eso, que esa era la gran obra hasta el momento del gobierno nacional. Con lo cual él está reconociendo tácita y expresamente que su gobierno no ha hecho nada más hasta los actuales momentos, que no hay obra pública, que no hay política pública, que hay un total abandono, que en materia de inseguridad, ayer dijo uno de los altos mandos de la cúpula policial a nivel nacional, en Teleamazonas me parece, que hasta el día de hoy no se transfieren los 3 millones de dólares que ofreció en su momento, o que dispuso, disque, entre comillas, el presidente de la República para fortalecer las capacidades institucionales de la policía. Y que esos millones de dólares, esos 3 millones, están atascados en el Ministerio de Economía y Finanzas. Vea, así nomás. Así que esto no se soluciona vía estado de excepción. Y respecto del otro interrogante, en el supuesto que Guillermo Lasso sea revocado del mandato, quien lo reemplaza es Alfredo Borrero, porque esto establece la Constitución de la República por el tiempo o por el periodo que deberían cumplir hasta el año 2025. Esto tal vez puede desmotivar a mucha gente porque van a decir vamos a salir de Guatemala para caer en Guatepeor, pero esto está establecido en nuestra Constitución de la República y mi hipótesis es que si esto llegara a materializarse, si esta ya es la salida extrema, el último eslabón, es una salida de última ratio, por llamarlo de alguna manera, en materia política, si esta es la última salida que nos queda porque el gobierno no quiere rectificar, porque el gobierno no quiere cambiar, y lo único que nos queda es la revocatoria, yo sí considero que ese sí sería un golpe político profundo, de altos niveles, y que quien asuma la presidencia, pues evidentemente, aunque sea el doctor Borrero, no va a intentar replicar las mismas políticas salvajes de ajuste estructural y de abandono estatal que las ha venido implementando el propio Guillermo Lasso. Algo cambiará Borrero si es que él fuera el que asume la presidencia de la República. Bueno, el presidente de la República también ha dicho que tiene un as bajo la manga, que podría ser la muerte cruzada si él ve cualquier tipo de situación donde esté en peligro la democracia. Él ha dicho que convocaría a una muerte cruzada. ¿Usted cree que tal vez esa sería una de las opciones que tal vez esperan los ecuatorianos, la muerte cruzada, porque allí se irían todos? Pero ¿quién es el Guillermo Lasso de la muerte cruzada, estimado Jaime? ¿El Guillermo Lasso que dijo eso el día viernes en la ciudad de Loja, previo al feriado? ¿O el Guillermo Lasso que el día de ayer en cambio dijo que la muerte cruzada generaría mucha inestabilidad política para el país y que eso ahuyentaría la inversión extranjera y que sería, digamos,
un mal precedente o una mala señal para los organismos internacionales. ¿Quién mismo es Guillermo Lasso? El que un día dice, sí, la muerte cruzada, porque el viernes dijo eso en Loja, yo tengo el decreto ejecutivo ahí, y a mí solo me hace falta firmarlo y se van a la casa. Le dijo a el periodista que le estaba interrogando sobre esta cuestión. Y el día de ayer, en cambio, ya reculó y dijo todo lo contrario. O es el Guillermo Lasso que tenía recelo de aplicar la disolución de la Asamblea como resultado de lo que le dijo la propia Alexandra Vela. Porque Alexandra Vela, en la carta de renuncia, entre líneas, lo que le está diciendo o lo que le dijo es, usted no se atrevió a disolver la Asamblea por el miedo y el riesgo que existe al tomar esta decisión. En pocas, usted no tomó esta decisión porque tiene miedo a perder en un nuevo proceso eleccionario. Entonces, yo sinceramente lo que observo es un presidente sin horizonte político, no solo sin horizonte discursivo, porque hay muchas contradicciones en el discurso, sino sin horizonte sobre lo que quiere hacer. Vea, estos exabruptos, este lenguaje, y perdóneme que vuelva a repetir las expresiones del presidente de la República, ¿no? Pero esto de apelar a que sus adversarios no tuvieron huevos, entre ellos Nebot, en fin, o sea, me parece no solo una grosería de tamaños descomunales, sino que además deja en muy mal predicamento a un primer mandatario, a un presidente de la República, pero también reflejan otra cuestión, reflejan un presidente que está desesperado, y en medio de su desesperación utiliza un lenguaje absolutamente procaz, que no ayuda a la consolidación democrática del país, que no ayuda a atemperar los altos niveles de polarización, que no se compadece además con el estilo político de él, porque vea, Guillermo Lasso, y no estoy justificando con lo que voy a decir, pero Guillermo Lasso no es pues Febres Cordero, Guillermo Lasso no es Nebot, Guillermo Lasso no es Correa, y reitero, no estoy justificando que ellos sí puedan decir eso, pero digamos, cada uno tiene su propio estilo político. Entonces, él quiere parecerse o quiere ser algo que no es. Y lo de fondo, frente por todo lado. Solo cierro con esta idea, estimado Jaime. Y lo más preocupante, que él se exprese así de un adversario, diciendo que le faltó huevos, perdóneme, refleja una visión absolutamente machista, violenta, patriarcal de la política. Porque él nos da a entender entonces que para dirigir este país o para ser candidato a la presidencia únicamente hay que ser hombre, pues. O sea, un lenguaje absolutamente sexista. ¿Por qué no pudo decir, le faltó varios, por ejemplo? ¿Por qué no pudo decir eso? O sea, esa es la matriz ideológica del presidente Lasso, lamentablemente. Un discurso absolutamente beligerante con sus adversarios, pero absolutamente machista también. Ojalá, y yo ponía en uno de mis tweets, llegue el momento en que les exijamos a nuestros políticos no tener huevos, porque con eso no se gobierna, sino inteligencia, humildad para reconocer los errores y honradez para manejar la cosa pública. Doctor, y vemos que el presidente de la República, no sé si es una estrategia, pero está buscando abrirse frente por todo lado. Hace unos días también lo acusó a Fidel Egas de que no paga impuesto, yo no sé. Ese tipo de acusaciones le salió de un momento a otro porque Teleamazonas le sacó un reportaje de que el gobierno de Guillermo Lasso no ha cumplido y que las cosas andan mal. Eso no le cayó bien, pues, y fue y lo acusó de que él tiene domicilio fiscal en España y que no paga los impuestos. No sabemos aquí en realidad todos los ecuatorianos quién es el que no paga los impuestos, porque hay otros también que ya sabemos que no están cumpliendo con sus deberes de pagar los impuestos también, como el caso del señor Egas. Mire, Jaime, yo creo que este tipo de comportamientos, de acusaciones del presidente también tienen mucho que ver con una cuestión de clase. ¿A qué me refiero? El presidente de la República, como todos lo sabemos, es un banquero, una persona de mucho poder económico, financiero a nivel nacional, pertenece a uno de los grupos económicos más influyentes de nuestro país, y me parece que este tipo de acusaciones, de prácticas discursivas también reflejan eso, es decir, esta condición de clase del grupo, del entorno, del sector al que él se debe y al que él pertenece. Entonces, si ya por un lado él tenía poder económico, financiero, y ahora tiene poder político porque es el primer representante del Estado ecuatoriano, la primera autoridad de nuestro país, me parece que este acto colusorio, esta confluencia, este contubernio de estos dos componentes, pues hacen que él
un poco pues se deschavete, ¿verdad? Y la vanidad haga que él termine por enceguecerse. Esa vanidad haga que él pierda el rumbo, el horizonte, y él se sienta pues casi que por encima del bien y del mal. Y que no se da cuenta que se está abriendo una serie de frentes. Se ha peleado con todo el mundo, se ha peleado con actores políticos, con agentes económicos, con banqueros, con algunos medios de comunicación, se ha peleado con todos los actores inimaginables que podría pelearse. Y esto evidentemente le deja en soledad absoluta. Pero aquí una vez más queda en evidencia algo, Jaime. ¿Por qué él no denuncia estas cosas en su debido momento? ¿Alguien me va a decir a mí que el presidente Lasso recién sabía la semana pasada que supuestamente el señor Egas no pagaba impuestos en nuestro país? ¿O es que acaso vamos a creernos esa ingenuidad? El presidente Lasso debe haber tenido esta información desde hace mucho tiempo atrás. Y aquí lo paradójico es lo siguiente. Él hace esta denuncia justo al siguiente día del reportaje que le hace Teleamazonas. Fíjese usted qué paradójico. ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué no sacó a la luz pública este supuesto hecho? Digo supuesto porque aún no se ha comprobado nada de que el señor Egas no paga impuestos en el país. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que esperar que Teleamazonas saque un reportaje crítico a su gestión de gobierno para ahí sí decir que supuestamente no paga impuestos? Muy parecido a la forma en cómo actuó contra el ex candidato presidencial de la izquierda democrática, el señor Herbas, muy parecido a la forma como actuó con los asambleístas de Pachacutic, es decir, hacen algo que no me gusta o no hacen lo que yo quiero y luego de eso reacciono y les acuso de cualquier cosa. Así no se hace política. Desde el punto de vista ético y del deber ser, uno tiene que hablar en el momento oportuno. Uno tiene que aprovechar el principio de oportunidad. ¿Y esto qué significa? Hablar cuando el caso lo amerita, pues, no después. Porque si usted habla después, más parece que habla desde el resentimiento, desde la revancha o desde la venganza, no desde el punto de vista ético y desde la obligación moral que usted tenía que hacerlo. Doctor Andino, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias a usted, Jaime, y por supuesto también a Carla. Siempre a las órdenes. Un abrazo enorme. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario. Hemos hablado sobre la coyuntura política, la revocatoria de mandato.